Hey developers, bienvenidos nuevamente a este curso de JavaScript desde cero. Continuamos con el módulo número 8 en el que abarcamos conceptos avanzados de JavaScript y este es el video número 43 de la serie, donde te voy a explicar uno de los conceptos más poderosos y útiles de JavaScript, las clausuras. Vas a entender cómo una función puede recordar variables incluso después de que su contexto ha terminado. Lo primero que habría que hacer es responder qué es una clausura. Bueno, una clausura en JavaScript ocurre cuando una función accede a variables de su entorno exterior, incluso después de que ese entorno ya terminó de ejecutarse. O sea que una clausura es una función que recuerda el contexto en el que fue creada, aunque ese contexto ya no exista en el call stack. Bien, vamos ya pasando al IDE y ver esto en código. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una función a la que vamos a llamar crear contador. Dentro va a tener una variable que se va a llamar contador, que va a ser igual a 0, Y lo que vamos a hacer es retornar una función, y esta función lo que va a hacer es incrementar contador y retornarlo. Vamos a hacernos por aquí una constante, la que vamos a llamar mi contador, y esto va a ser igual a crear contador. Vamos a hacer una impresión en consola para que vean lo que hay en mi contador. Guardamos cambios, y ahí tienen que en mi contador lo que hay ahora es una función. Vamos a eliminar este código y lo que vamos a hacer son varias impresiones en consola en la que vamos a poner mi contador y guardamos cambios. Fíjense que cada impresión lo que va haciendo es imprimiendo lo que había en contador, incrementando el valor. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, cuando nosotros llamamos a crear contador, se crea la variable contador, se asigna un 0, la función que retorna accede a esa variable, aunque crear contador ya terminó. Esta función mantiene la referencia cerrada sobre contador que quedó almacenada aquí en esta constante mi contador. Entonces cada vez que llamamos lo que hace es incrementarla y retornar el valor. Por eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque hicimos 6 impresiones en consola. Bien, esto es una clausura, lo que acabamos de hacer aquí. ¿Y para qué sirve una clausura? Bueno, en principio podría servir para la privacidad de los datos, o sea, la emulación de variables privadas. Vamos a verlo en código. Nos hacemos una función a la que vamos a llamar usuario y vamos a ponerle como parámetro nombre. Por dentro lo que vamos a hacer es un return que va a devolver un objeto que como primer propiedad va a tener getNombre, que va a ser una función, y lo que va a hacer es retornar nombre. Vamos a hacernos otra propiedad que se va a llamar setNombre, que también va a ser una función, que lo que va a hacer es setear nombre. Va a hacerlo igual a nuevo nombre. Como esto es una función setter, hay que poner aquí nuevo nombre. Y tenemos la función creada. Nos hacemos una constante, la que vamos a llamar u de usuario, que va a ser igual a usuario. Y vamos a ponerle de nombre Juan. Vamos a hacernos una impresión en consola por debajo que diga u.getNombre, guardamos cambios y ahí lo que tenemos es que nos devuelve una función. Hay que poner los paréntesis para que esto funcione. Y ahí nos devuelve que es Juan. Podríamos cambiar el nombre con la función setNombre y vamos a ponerle ahora Pedro. Nos hacemos de vuelta una impresión en consola que diga u.getNombre. Guardamos cambios, ahí tenemos que es Pedro. Nombre está protegido, no se puede acceder directamente desde ella. O sea que vendría a ser como una especie de encapsulación también. También podría decirse que son funciones que recuerdan valores, como el contador que vimos en el primer ejemplo. Vamos a pasar a lo que es el curring, o sea, funciones parciales. Vamos a hacernos una función a la que vamos a llamar multiplicar. Va a recibir un parámetro x y lo que va a hacer es un return de una función que va a recibir un parámetro y y finalmente va a ser un return de x por y. Por debajo nos hacemos una constante, la que vamos a llamar por 5 y esto va a ser igual a multiplicar y le vamos a pasar un 5. Hacemos una impresión en consola y vamos a llamar a por 5, recuerden que ya es una función y le vamos a pasar 3. Esto lo que nos devolvería sería en principio un 15. Vamos a guardar cambios. Y ahí tenemos que es 15. O sea que en este caso la función de vuelta recuerda el valor de x. Vamos ahora a ver los callbacks con acceso a variables previas, porque también las clausuras permiten que callbacks o eventos recuerden valores de entorno. Vamos a seleccionar todo este código, a eliminarlo y vamos a hacernos una variable la que vamos a llamar funcs y esto va a ser igual a un array vacío. Por debajo nos hacemos un bucle for
Vamos a declarar una variable i que va a ser 0. Con punto y coma vamos a poner que mientras i sea menor que 5 y vamos a poner la incrementación de i. En el bloque de código vamos a poner funcs y lo que vamos a hacer es empujar, vamos a agregar a la array, vamos a hacernos una función y esta función lo que va a hacer es una impresión en consola de i. Aquí por debajo vamos a hacernos funcs. Como son funciones lo que vamos a tener aquí, ponemos los paréntesis. Para el primero vamos a poner 0, 1 para el segundo, 2, 3 y 4. Y si guardamos cambios, ahí tenemos la impresión en consola y todo funciona perfectamente. Ahora hay que tener en cuenta que acá estamos usando LED y si recuerdan el ámbito de las variables, LED en este caso es local del bucle for. Si acá llegáramos a usar var, entonces el resultado esperado no funcionaría y nos mostraría 5 en todos los casos. Y ahí lo tenemos. Así que recuerden que var ya está en desuso, está como deprecado. Utilicen let y const para todas las funciones o bucles que hagan. Muy bien. ¿Cómo se deben pensar las clausuras? Cuando definís una función dentro de otra, la función interna captura las variables del entorno donde fueron creadas. Aunque la externa termine, la interna aún tiene acceso a esas variables. Como resumen, le diría que una clausura permite que una función recuerde. Como resumen, les diría que una clausura permite que una función recuerde y acceda a variables externas. Se usa para privacidad, reutilización, callbacks y currying. Son claves para entender código moderno en JavaScript. Esto es todo para este video. Si les gustó el contenido, dejen un like y suscríbanse. Si tienen dudas o sugerencias, pueden hacerlo en los comentarios. Si necesitan ayuda, hay un servidor de Discord que está en un enlace en la descripción donde pueden pedirla. Sin más que decirle, le dejo un abrazo grande y hasta la próxima, developers.